¿Por qué te devolviste a Colombia? Pues mm, yo en Europa estaba bien. eh, Salí de Colombia porque me empezó a perseguir el narcoparamilitarismo de Estado después de haber lanzado Matarife. Y tuve la suerte de que estando huyendo especialmente de la oficina de Envigado, que fue la que estaba haciendo rondas por mi casa, de acuerdo a la grabación que obtuvo un senador, en la que un informante le decía, un sicario informante que después asesinaron precisamente por haberle dicho al senador eso, que ya estaban haciendo rondas la oficina de Envigado y algunos sicarios de las Águilas Negras para asesinarme. Entonces yo empecé a huir y la Embajada de Francia me contacta, me, me protege 20 días en la embajada y me saca en un vuelo humanitario. Yo llego a Francia y, Daniel, pero la embajada, ¿por qué hace eso? Te confieso que no tengo la menor idea de si hay un antecedente o algo. ¿Por O qué si hace es eso? francés. no, 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 no. Yo estudié en el Liceo Francés, pero eso no tiene nada que ver con la salida mía de Colombia y con la protección que me dio la Embajada de Francia. Fue por una periodista amiga mía que se contactó con Amnistía Internacional. Amnistía Internacional se contactó con el embajador de Derechos Humanos de Francia, que es como un ministro de Derechos Humanos, y él contactó a la Embajada de Francia acá en Colombia, y la Embajada de Francia acá en Colombia me hizo una llamada. La periodista me dijo, lo van a llamar al celular, y la cónsul, Ann, yo recuerdo cuando contesté la llamada, me dijo, sabemos que lo van a asesinar. Pues eso ya estaba en redes, ya la grabación había sido expuesta por la FLIP, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se había pronunciado públicamente, 25 senadores habían firmado una carta pidiendo por mi vida, y pues con todo ese escándalo en redes, la Embajada de Francia me ubicó y me preguntó, Ann, me dijo, Sabemos que lo van a matar, ¿usted quiere que la Embajada de Francia le salve la vida?". Y yo dije, pues sí, sí, pero con mis 3 perritos. Y me metieron a la embajada con mis perritos, después me sacaron en un vuelo humanitario para Francia porque era la época del COVID, estaban las fronteras cerradas. Yo llevaba ya como más o menos 20 días huyendo, no, de pronto menos, por ahí unos 15 días huyendo, en carros de mis amigos, llegué a quedarme en una bodega, 3 días en cada sitio, apartamentos. Y bueno, llegué a Francia y cuando el avión arrancó, que yo hasta el último momento pensé que iba a entrar alguien a sacarme, cuando el avión arranca dije, tengo que hacer la segunda temporada. Y mira que hay algo importante, y es la primera angustia que me entró fue una angustia de guionista, ¿Por qué? porque yo dije, ¿cómo voy a hacer esa segunda temporada? Pero no, yo no me refería a la plata, porque pues la plata se consigue, así como conseguí para la primera. Yo nunca he pensado en el factor económico como un problema, se consigue por un lado, por el otro, pero yo decía era cómo voy a filmar Matarife en Francia, cómo voy a hacer esa segunda temporada en Francia. ¿Qué digo yo? Matarife, la isla de los famosos dos, Matarife, Tour Eiffel, Francia. ¿Cómo ubico yo, cómo me ubico yo como personaje en Francia y cómo ubico la historia de Matarife en Francia? Esa fue algo una preocupación que me capturó durante por lo menos los 15 primeros días de la llegada a Ok, Francia. pero espérate, no te me vayas, porque a eso vamos a llegar, pero no te me Ujú. vayas. Estamos en que me estás contando por qué te fuiste, porque la pregunta es ¿por qué te devolviste? Que me llama mucho la atención. Bueno, entonces después de hacer la segunda temporada, que
como te digo, usé como recurso de guión traer mi historia a Francia, la huida y llegar a Francia. Y después de hacer esa segunda temporada y después de hacer la tercera, que ya era una arma electoral, que ya tenía que salir antes de elecciones, y cuando ya queda ¿Arma electoral de quién? en cierta, pues, arma electoral de los objetivos en realidad y las finalidades de la serie, que era que se lograra arrancar del poder al narcoparamilitarismo de Estado que nos estaba gobernando. O sea, Y en ese sentido yo consideré siempre que la serie debía servir para que el presidente fuera eh, Gustavo Petro. Y yo por eso la tercera temporada la afané y dije, necesitamos sacar la tercera temporada antes de elecciones. Eso es algo que yo nunca he negado y que la misma temporada lo dice, los mismos episodios lo dicen. Yo hice 3 episodios sobre Fico y 3 episodios sobre alias Fico y 3 episodios sobre alias el ingeniero. Y creo que sirvieron, fueron casi 8 millones de vistas en ese momento. Y creo que fue un granito de arena, aparte de las otras 2 temporadas, para que quedara Gustavo Petro. Cuando queda Gustavo Petro, cuando se logra el cambio, pues fue un momento de felicidad, un momento de éxtasis, digámoslo, pero después de eso, 15 días después, pues yo me sentí como que me había quedado un poco sin trabajo, desempleado. Pues yo estaba claro, bien, claro. yo estaba bien en Francia, yo estaba, que pues a los asilados allá los tienen muy bien, estaba en un sitio muy lindo, no me faltaba nada, tenía tiempo para escribir, estaba escribiendo mi segunda novela que está ahorita en producción, eh, que es, entre paréntesis, digo, una novela autobiográfica. Antes de sacar la segunda parte del Innombrable, que es la primera novela. Y me sentía, digamos que cómodo, con mi vida cómoda, pero por dentro sentía que se me había ido la nave, que era como un almirante cojo y tuerto al que, al que se le había ido su guerra, su batalla. Y por otro lado, empecé a ver también que la batalla en realidad no se había acabado, que empezaba una nueva batalla. Empiezo a ver los patadones que le estaban dando al gobierno los medios de comunicación, manipulados y engrasados por la extrema derecha. Y además, pues como yo siempre lo he dicho, yo hice la serie Matarife en realidad no como un producto audiovisual y como una serie para que la gente se divirtiera, aunque yo siempre me he preocupado porque la gente goce al verla. Y goce es en el sentido, es decir, gozar no tiene que ser algo eh, lindo, ni siquiera recreativo, sino también algo interesante, también algo doloroso. Al hablar de goce, en cierta forma, el recordarle el dolor a la gente hace parte de un concepto audiovisual, que en ese sentido, cuando le toca a uno el alma a la gente, así sea con dolor, eh, digamos que me preocupo por eso, porque la gente le llegue al alma el producto audiovisual. Pero, pero pues no hay que olvidar que Matarife es un arma de subversión, yo no lo voy a negar. Yo, yo cuando, después de un proceso de investigación y al verme frente a un Estado que al individuo lo pateaba, que al individuo lo agredía, que no nos educaba, que no nos curaba cuando estábamos enfermos, que nos violaba, que nos mataba, pues yo lo que dije, yo me tengo que declarar en subversión y, y quiero tener una posición bélica.
pero yo no quiero sacarle sangre a nadie. Yo no quiero matar a nadie físicamente, pero sí quiero sacarle sangre a un sistema narcoparamilitar como el sistema que gobierna Álvaro Uribe Vélez, que incluso hoy en día sigue gobernando un pedazo de la institucionalidad y un pedazo también del lado oscuro de las rutas de cocaína, del paramilitarismo, de la corrupción militar, del genocidio militar, todo eso lo sigue manipulando Álvaro Uribe. Y entonces yo dije, hay que declarar, yo me declaro en subversión en contra de este sistema y Matarife es un arma de subversión. Empecé escribiendo, empecé haciendo artículos, y después dije, quiero ponerle una bomba al sistema, pero pues como le digo, una bomba que nace del amor, que nace de la bondad, que no pretende herir físicamente a nadie, pero eh, sí pretende ejecutar un camino bélico y destruir un sistema y destruir las bases de ese sistema narcoparamilitar que nos gobernaba, y por eso hice Matarife. Entonces, pues mis armas son, si uno ve Matarife, tiene una columna vertical que es la literatura, digo yo, la literatura, que es el primer guión es un guión literario. Espera. Creo que este hombre uno lo suelta, pero así es escribiendo. Yo leía capítulos y decía, este man se duerme escribiendo, porque de verdad se queda dormido escribiendo y escribe lindo. Te quiero decir de entrada, me parece que escribes precioso. Pero él dice, ya, mano, cámbiame. Pero él se queda dormido y escribe, y escribe, escribe. No, antes de seguir, porque además te me fuiste y ya voy entendiendo por qué volviste a Colombia y estoy asombrado y te tengo conversación al respecto. Te quiero contar que... Pero yo sí quiero hacer el Dale, último dale, paréntesis, sí, cerrar. dale. Pues que las armas de Matarife son el arte, la literatura, las imágenes, el cine, y esas son las armas con las que yo disparo. Y en los 60s a los subversivos y a los guerrilleros les tocó dejar las armas para entrar a la política. En cambio, yo en Francia me di cuenta que mi situación era diferente. Me di cuenta exactamente cuando a mí me propusieron actuar en una serie de acción en Barcelona. Y me dijeron, Daniel, queremos que usted sea el protagonista de una serie de acción en Barcelona. Y yo dije, y lo primero que dije fue, pues, ¿cómo se les ocurre que yo pueda aceptar eso? Fue la reacción inmediata. Y después dije, es que si yo acepto eso, estaría dejando las armas, dejando mis armas. Entonces, la única forma de seguir disparando que yo vi es, a diferencia de los subversivos en los 60 que tuvieron que dejar las armas para entrar a la política, la única forma de yo poder seguir usando mis armas, que son, como lo digo, la literatura, la investigación periodística, la denuncia, es entrando a la política. Para poder seguir disparando, tengo que llegar a la política, y a eso vine, a hacer la cuarta temporada de la serie Matarife, que tiene una razón política, así como la tercera la tuvo, y una razón electoral también, porque al país hay que salvarlo de la extrema derecha, que lo va a volver a coger si no nos paramos, si no nos, y si no, Pero te me estás y si yendo no otra la vez. No, frenteamos. ya entendí, ya Ya. entendí. Volviste porque tienes que entrar a la política y a la política que tienes que entrar es a la de Colombia, no hay otro país al que quieras ir a esa batalla. Eso es puntos suspensivos, pero es que te quiero contar que